Quiero comentarle, siguiendo el tema de los milagros, que los milagros a veces te hacen cambiar de manera de pensar, te hacen cambiar de manera de pensar políticamente. Y es el caso de mi profesora de, sexto grado, que era una señora muy buena maestra, muy sociable, muy profesional, pero muy revolucionaria, muy comunista, al igual que su esposo. Esta señora un día va a mi casa a verme porque yo estaba predispuesto, tenía creo que sarampión, algo así. Y se pone a conversar con mi abuela, mi mamá y mi abuelo que se encontraban ahí en ese momento. Y se pone a decirle que ella tenía a su hija, que su hija le había nacido con una mancha en la hemicara derecha y que los médicos la habían visto y le decían, eso puede ser genético, eso no se va a curar ni se va a desaparecer. Quizá cuando ella crezca se pierde un poco, pero la mancha siempre va a estar ahí. Y quizá cuando ella sea mayor, ya una muchacha, pues empieza a ponerse maquillaje, empieza a presumir, y en fin, ella trata de ocultarla, pero la mancha no se va a desaparecer nunca de ahí. Otros le habían dicho que podía haber sido un tipo de nacimiento, después del nacimiento, algo que cogió en el salón o un cáncer de piel. En fin, le ponían una serie de razones que ella, la pobre, no la entendía, según nos explica ella. Y estando en una oportunidad en la cola, como decimos en Cuba, en la cola de la vianda, del pan, estaba conversando ella con una amiga, con una vecina, y le estaba refiriendo sobre la situación que ella estaba experimentando, la gran preocupación que ella tenía, y la vecina le dice, chica, ¿por qué tú no vas al Cobre allá en Santiago de Cuba y pides aceite de la Virgen? Y ese aceite de la Virgen se lo pasa, total no pierdes nada y puede ser que le ayude. Ella se queda tranquila, no le dice nada, pero ella es una señora totalmente atea. No se burló, pero totalmente atea. Pero después que sale de ahí, que lo va y lo consulta con su mamá, que sí era una señora católica practicante, le dice, mira, me pasó esto, ¿qué tú opinas? Dice, no, vamos para allá. Dice, no, tú estás loca, ¿cómo yo voy para allá? Y se lo dice al esposo, el esposo, no, yo no tengo que ver con eso, vayan ustedes, yo no quiero, nosotros no tenemos que entrar a ninguna iglesia. Dice ella, bueno, que yo no voy a entrar a la iglesia a ver al cura, yo voy a entrar porque tengo un problema, tengo una enfermedad del anillo, quiero resolverlo. Dice, bueno, vete. Ella coge y se va, no con mucho deseo, ni con una esperanza, pero se va a su hija. Ellos habían visto muchos médicos, habían visto hasta un médico que había en Cuba en aquella época, era un ruso, que era una eminencia, decían, había visto otro que era alemán, de Alemania Democrática, en fin, los que estaban en Cuba en esos momentos, que visitaban Cuba. Y le dice a la madre, vamos mamá, acompáñame. Llegan allá a Santiago de Cuba con 20.000 esfuerzos porque sabemos cómo son las situaciones del transporte en Cuba. Moverse de La Habana a Santiago de Cuba es largo y engorroso. Llegaron allá y consiguen el famoso aceite de la Virgen de la Caridad del Cobre. Viran para La Habana con su pomito de aceite y llega a la casa y empieza a decirle, te voy a poner esta cremita, mi amor, a la niña que tendría como 6 o 7 años, y empieza a ponerle aquel aceite. Ella decía, con los ojos aguados, llorando, y mi niña a los 7 días se sanó, se curó, se le quitó la mancha desapareció como por arte de magia. A partir de ahí, de ese momento, dice ella que ella sufrió una metamorfosis y cambió totalmente. Empezó a ir a la iglesia, empezó a creer en Dios, empezó a entender que el comunismo como ideología no tenía sentido, pero sin embargo ella había experimentado un milagro. Y le daba gracias a Dios porque ella era una burlona de todo lo que fuera creencia. Y sin embargo el Señor le había ayudado a que su hija se aliviara, se curara, porque se curó. Hasta el esposo cambió su manera de pensar. A partir de ahí
empezaron a visitar la iglesia católica. Se reunía hasta con mi madre y con mi abuela para ir a la iglesia allá en la zona que vivíamos. Y ella cambió totalmente. Los milagros son increíbles. Yo le estoy comentando lo que yo experimenté al verla a ella, lo que yo entendí. Para mí, igualmente, a esa edad que yo tenía, no le daba mucho calor a aquello, ni lo entendía. Pero a medida de los tiempos, a medida que he experimentado milagros, me di cuenta de lo que había ocurrido en aquel momento. Por eso les digo, si tiene un milagro, si le ha ocurrido un milagro que le haya hecho cambiar quizás su manera de pensar, quizás su manera de dirigirse a los demás, quizás una enfermedad que tenía crónica, coméntelo, compártalo, compártalo con nosotros, que esto va a salir al mundo y se va a ver en varios países su comentario, se va a escuchar, se va a leer su comentario. Le doy gracias porque me dé la oportunidad de llevar su milagro a muchas personas. Quizá su milagro, el ejemplo de su milagro, o lo que usted me diga, haga cambiar a muchas personas su manera de pensar. Recuerden, los tiempos pasan, pero la esencia queda.